Muy pero muy buenas tardes para toda la gran audiencia de Weekend Paraguay. Estamos en vivo y en directo en la gran final, la final de vuelta. Y estamos con todo el equipo humano de Weekend para lo que va a ser este gran compromiso Guaraní, que hoy va a estar jugando de local ante el conjunto de Río Salado. Río Salado llega con ventaja, ganó su compromiso de ida. Hoy de vuelta por una victoria del conjunto aurinegro se estaría forjando a un tercer partido. Mientras tanto, en este caso el conjunto de Río Salado con un empate se estaría consagrando campeón en esta final vuelta. Muy pero muy buenas tardes, Rita Cañete. Muy pero muy buenas tardes, Jorge, Ale, a todo el equipo de Weekend Paraguay, así también a todos nuestros queridísimos seguidores que ya están prendidísimos a lo que sería esta final vuelta, Jorge. Ya vemos también llegando a la gente. Vemos, por ejemplo, en el sector donde nosotros estamos, vemos cómo van llegando la gente, cómo se van posicionando también. Una verdadera fiesta. Hoy, 31 de agosto del año 2025, el último día del mes de agosto. Muy, pero muy buenas tardes, Alejandro Martínez. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo cordial para toda la querida audiencia de la página de Weekend Paraguay. Para todo el equipo también. Ya estamos listos, ya estamos aquí con las máximas energías para lo que va a ser esta fiesta. Ahí Esperemos, ¿sí? Esperemos que los protagonistas del día de hoy sean los jugadores y el festejo del título. Vemos, Rita, por ejemplo, que muchísima gente va llegando. Estamos, por ejemplo, en el sector de preferencia donde nosotros estamos. ¿Cómo se van preparando el público, verdad? Una verdadera fiesta lo que nos van a estar preparando. Enseguida también vamos a hacer el sondeo general de lo que es el campo deportivo. En el sector de Río Salado estamos viendo ya en el sector que le corresponde muchísima gente. En el de Guaraní todavía se ven muchos en espacios. Vamos a ver si se estén llegando la gente de Guaraní, Rita. Asimismo, Jorge, por parte del conjunto de Río Salado, los hinchas de Río Salado ya están ubicados prácticamente en lo que sería su lugar, y de Guaraní estamos viendo todavía que no hay muchos hinchas, pero creo yo que van a entrar todos juntos. Asimismo, también le vamos a saludar a nuestra compañera de trabajo, a nuestra compañerita, Vero Acosta. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, Jorge, a la querida audiencia de Weekend Paraguay, ansiosos para la segunda fecha de esta final. Asimismo, la final vuelta, ya con todo el equipo también estamos diciendo, el equipo humano, una verdadera fiesta lo que nos va a estar deparando ambos equipos. Guaraní, por su parte, en este caso, tiene que ganar el compromiso para poder forjar un tercer partido. Y está obligado, Jorge, el equipo de Guaraní a ganar hoy para el tercer partido, como lo decís vos, ¿verdad? Porque corre con ventaja Río Salado ya por haber ganado el compromiso de ida con el gol de Nelson Cano, una excelencia de pase, lucha, guerrilla de Ricky Martínez, como estuvimos recalcando en la cobertura, en la transmisión. Lo ganó 1-0, el equipo de Río Salado ya le conviene, ya le sirve el empate al inmortal. Vemos, por ejemplo, también que Cachito Esquivel había salido lesionado, había salido tocado, hoy está en movimiento frecuente. Se recuperó Cachito Esquivel para este compromiso, Rita. Se recuperó Cachito Esquivel, y al que no lo veo es a Elías, Jorge. Y vamos a ver si por precaución todavía no está ingresando, ahora seguramente enseguida lo va a hacer, o si no, que la lesión fue fuerte y no va a estar para este partido. Recordemos que Elías Fernández es uno de los grandes baluartes, uno de los pilares fundamentales también que tiene el conjunto aurinegro. Y me comentaron, Jorge, que Elías Fernández estuvo intensificando con los trabajos de recuperación en el tobillo para poder jugar. Como dice Rita, no lo estamos viendo al menos en el onceno titular. Vamos a ver si está a la expectativa de poder ingresar en un eventual caso que Guaraní quiera defender el resultado. ¿Y vos tenés ya la planilla del equipo, Ale? Todavía no, Jorge. O sea, todavía no tenemos onceno titular entonces. Todavía no tenemos. Vamos a ver entonces enseguida con la compañera también Delia Albinón, que se bajó ahí en la parte central de abajo para hacer también el sondeo. Estará observando también todo lo que pasa en la parte central también, donde están los protagonistas. Y por ejemplo estamos viendo que Cachito Esquivel, yo por ejemplo cuando terminó el partido lo vi saliendo con una bolsa de hielo en el tobillo y ayudado por un familiar para poder salir y llegar hasta un vehículo para poder trasladarse en ese final de ida, Rita. Mira, no sabía nada, Jorge. Y bueno, muy exigido también Cachito Esquivel, capaz, y por eso lo cambiaron, porque recordemos que él es un jugador bastante desbordante y muy peligroso si le dan espacios. El domingo pasado fue una excelente labor de Oscar Esquivel.
Vamos a ver, Oscar Esquivel, que vemos, por ejemplo, está identificando, está haciendo el trabajo con los compañeros, al igual que todos. Vamos a ver, Elías Fernández sí aparece en el onceno titular del profe Ricardo Silva. Y vamos a ver también una semana donde tuvimos muchísimas conversaciones, muchísima gente también esperando esta gran final. Hoy 31 de agosto del año 2025 se puede venir el campeón, puede ser que en su centenario Río Salado sea el campeón, o puede ser también que Guaraní forje a un tercer partido, Guaraní buscando la estrella 13ª, Ale. Río Salado, que ya gritó campeón en su centenario en la categoría juvenil. Vamos a ver si logran hacerlo en la categoría primera, al igual que Peñón el año pasado. Quedan todavía 90 minutos, últimos 90 minutos para ver si Río Salado grita o no campeón. Últimos 90 minutos para ver si Guaraní extiende o no esta definición a un tercer partido. Ahí estamos viendo cómo la gente va ingresando, de a poquito se va tornando de colores. Vemos, por ejemplo, a la gente azulgrana, a la gente aurinegra también, que se van colocando cada uno en sus respectivos lugares donde le corresponde. Y vemos cómo la gente va ingresando de a poquito, se está tornando una verdadera fiesta. Rita Cañete, qué lindo espectáculo, y de nuevo privilegiado de poder estar en una final más y a través también de las pantallas de Weekend Paraguay. Es una final emocionante, como estaban diciendo los compañeros. A Río Salado le basta un empate para gritar campeón, pero veremos cómo se planta el equipo aborigen para forjar a un tercer partido que se estaría jugando el próximo domingo. Sí, si se da la victoria del conjunto aurinegro, sí, un tercer partido, ¿verdad? Pero hablando ya con un empate, el conjunto Río Salado se estaría coronando campeón justamente en su centenario. Recordemos que el partido, así como está diciendo Ale, en la reserva, o también se lo puede llamar en la categoría sub-20, terminó ganando el campeonato justamente ante un duro rival que es el conjunto Nueva Estrella. Para mí, ¿verdad? Que le quitó un poco más de emoción y todo eso, que se jugó un día asado, no se hizo también como el año pasado, que el domingo se jugaba, por ejemplo, las dos finales, ¿verdad? Ver, por ejemplo, y justamente en Río Salado, que llegó en las dos categorías en esta final, así como Deportivo Peñón el año pasado. El año pasado Jorge se había jugado en la mañana la final. La mañana temprano. Pero el mismo día. El mismo día, a la mañana se había jugado, ¿verdad? Como lo decís vos, se jugó después. O sea, hoy se jugó, esta temporada se jugó un día antes, pero es algo que se viene realizando hace 3 años ya. Como decís vos, le daría un poco más de emoción si se jugaba de seguido. Y la verdad que sí, Vamos a ver cómo se van a estar parando ambos equipos. Vamos a ver cómo se van a estar parando, en este caso, los dirigidos por el profe Ricardo Silva y por el profesor, en este caso, el profe Aldo Florentín, que justamente él había comenzado el campeonato con el conjunto Río Salado. Y si tenemos que hablar de Río Salado, y como siempre también dicen los presidentes, también su delegada, ellos terminaron perdiendo el campeonato ante el conjunto del Sportivo Peñón, y al día siguiente ellos ya estaban trabajando justamente para llegar a esta instancia, justamente para que en su centenario puedan llegar a lo que es la final, y ahora a un pasito de poder coronarse campeón, Rita. Totalmente, como estábamos escuchando el domingo pasado cuando Delia hablaba con el presidente Raúl Bogado, decía que obviamente dolió el no haber campeonado el año pasado, quién quiere perder una final, pero que al día siguiente ya estuvieron pensando en el futuro, pensando en lo que sería este campeonato 2025, en el año de su centenario, un año muy especial para ellos, y no podían perderse la oportunidad de campeonar este año, un año muy especial como institución para ellos, y también tuvieron el respaldo total de su gente, que le dijeron que obviamente duele haber perdido una final, pero que hay que levantarse y seguir como puede, y eso lo demostró Río Salado, lo demostró con su gente, y el día de hoy está jugando la final vuelta, como estábamos comentando con los compañeros, que solamente le falta, o sea, bastaría con un empate para que grite campeón en el año de su centenario. Asimismo, estamos con todo el equipo de Weekend Paraguay para esta gran final de vuelta, donde vamos a ver si se da el campeón, si se da el campeonato en esta fecha, o si se forja a un tercer partido. Pero qué linda fiesta, una verdadera fiesta la que estamos viendo. Vemos, por ejemplo, Rita, que el presidente está ahí con un certificado. Vemos también a la parte, en este caso, de la comisión directiva, también, que van acercándose ahí. Le están entregando, por ejemplo, en este caso, a la reina de San Juan, ¿sería? Le están entregando ahí un reconocimiento. Vemos, por ejemplo, también cómo ahí lo vemos, también va ingresando la reina del Club Río Salado.
y también la reina del club guaraní. Algo previsto seguramente antes de que comience esta final vuelta. Así es, bueno, también le invitamos a nuestros queridísimos seguidores de Wicam Paraguay a que comenten la transmisión y puedan compartir así para llegar a más personas. Le agradecemos como siempre. Bueno, ahí vamos a pasarle al compañero Alejandro Martínez, que tiene una sorpresa para todos los seguidores de Wicam Paraguay. Contigo, Alejandro. Estamos aquí con el amigo Ariel Ortega, ya también diciendo presente una vez más en una final más con Wicam Paraguay. Buenas tardes, Ariel. Hoy diciendo presente una vez más Comercial Electrónica Ariel Ortega en una final de la Liga Limpeña. Sí, así mismo, como cada año estamos presentes y ahora apoyando acá el fútbol limpeño una vez más en la final aquí de la Ciudad de Limpio. Ya Ariel también trajo para conocimiento de nuestros seguidores los 2 JBLs que prometió sortear, cumplió, ya tiene para que pasen a retirar. ¿Y hoy qué premios tenemos, amigo Ariel? Aparte de los 2 audífonos JBL que prometimos en los partidos anteriores, hoy trajimos un reloj Smart con 7 Mayan 1. Le muestro. Bueno, reloj Smart 7 Mayan 1, completito, pues, con cualquier teléfono, iPhone, Android, sea lo que sea. Para el sorteo del día hoy de la final, hoy domingo. Muy lindos premios tenemos a Ariel, diciendo una vez más presente con Wicam Paraguay. Te gusta mucho siempre estar apoyando a los medios de prensa limpeños en las finales. Así mismo, y siempre apoyando a los emprendedores limpeños y full. Hoy un tremendo partido que se viene. También Ariel, felicitarte porque vemos que estás en constante crecimiento, 3 locales ya. Decime, ¿cuál es la fortaleza para manejar todo esto? Porque a una edad tan corta es una responsabilidad muy grande. Sí, todo el día batalla. A full, día a día, mejorando y a poquito vamos creciendo. Estamos ubicados en la Ciudad de Limpio, frente a la Municipalidad de Limpio, tenemos una sucursal, otra sucursal al lado de Molo de Flor y el local central en el barrio Santa Lucía, la Ciudad de Limpio. ¿A qué número se pueden comunicar, Ariel? Me imagino que estás también con delivery. Contamos con delivery 24 horas hasta la 1, a las 2 de la madrugada. Mi número de teléfono sería 0994-623837. Ahí está. Muchísimas gracias, amigo Ariel Ortega, que una vez más dice... la gente para participar, recordemos de los premios, comentar sus 3 últimos números de cédula, compartir la transmisión de Wicam Paraguay y también seguirle al amigo Ariel Ortega en sus redes sociales. En el Instagram, ¿cómo estás, Ariel? Ariel Ortega 60 acá en Instagram. Muchísimas gracias y felicidades por apoyar una vez más a los medios de prensa. Gracias, amigo, presente. Ahí está el amigo Ariel Ortega. Muchísimas gracias, Alejandro, y también a Ariel que apoya el fútbol limpeño, como estaba diciendo. Así que a los seguidores de Wicam Paraguay, como lo estaba diciendo el compañero Alejandro Martínez, que para participar y tener chances de ganar estos magníficos premios solamente tienen que dejar los últimos 3 números de cédula y compartir la transmisión. Lo que es más importante y no pueden olvidarse es de compartir la transmisión, así para que tengan más chances de ganar. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo de siempre. Voy a leer algunos comentarios. Rolando Morales dice: buenas tardes, Jorge y todo el equipo, éxitos para la transmisión, que gane el mejor. Muchísimas gracias. Elsa Roberta Duarte, como siempre, presente en la transmisión de Wicam Paraguay desde Piquetecue con ustedes. Fuerza, Río Salado. Muchísimas gracias, señora Elsa. Un saludo para vos y tu madre, ña chiquita. Guillermo Daniel Portillo dice desde Ciudad del Este: vamos, Río Salado, carajo. Y ya van llegando, la gente quiere ganar estos premios que trajo Ariel, muy lindos premios. Ya están dejando sus últimos 3 números de cédula, así que no se olviden de compartir la transmisión. Acá, por ejemplo, estamos viendo, Rolando Morales está observando la transmisión. Acá estamos viendo a su hijo que está acá entre la tribuna, el público. A la tía Elsa Roberta Duarte también un saludo muy especial, a la tía chiquita, a la gente de Piquetecue, a la gente de Mayué, a la gente de Río Salado también, a todas las personas que ya están en contacto con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por decirnos sí, por apoyar a un grupo de jóvenes limpeños, como siempre venimos diciendo, ¿verdad? Que venimos trabajando también por nuestra querida Liga Limpeña de Fútbol. Estamos en esta finalísima 2025. Guaraní, que hoy juega de local ante el conjunto de Río Salado con la ventaja que había ganado su compromiso el partido de ida. Con un empate se estaría coronando campeón el conjunto azulgrana, mientras tanto que el conjunto orinegro tiene que ganar su compromiso para poder forjar a un tercer partido. Y vamos a ver también de cómo se maneja este compromiso.
Estamos viendo que Cachito Esquivel, uno de los jugadores que había salido tocado, lesionado el partido pasado, está interactuando, está identificando también con todo el equipo, en este caso el conjunto aurinegro, pero no lo estamos viendo. Ahí ya lo estamos viendo a Elías Fernández, mira. Elías Fernández también, que ya está entrando en calor. Entonces, Elías Fernández, que ya también está recuperado para este compromiso, Rita. Allá en la esquina, en el banderín del córner está. Ya le vi. Y sí, ya lo vemos a Elías Fernández. Espero que se haya recuperado y esté al 100 para esta final vuelta. Ahí estamos entonces, Alejandro está, Elías Fernández, también está Cachito Esquivel, los jugadores que habían salido tocados en el partido pasado. A Bill López, no sé si lo vamos a ver, no sé si está Bill López, No le estamos viendo a Bill. Vamos a preguntar de nuevo también después a la compañera que está en la parte de abajo de Elías, si puede tener alguna información también. Bill López, que justamente recorrió todo tapa de diario, en este caso el Arito, que justamente tuvo que salir afuera y en ese interín llegó el gol del conjunto Río Salado. Recorrió todo, Jorge, noticias, memes sobre lo ocurrido realmente ese día, ese domingo, 4 minutos aproximadamente a 5 estuvo fuera Bill López. Vamos a ver si ingresa en la banca de expectativa y si tiene minutos inclusive en este compromiso. Recordemos que fue muy criticado y duramente por los hinchas de la Aborigen, en especial porque no cayó para nada bien dicha acción, ¿verdad? Y vamos a ver si hoy tiene minutos, tiene oportunidad, como lo estaba diciendo vos. Los jugadores que salieron tocados, Fernández y Cachito, vamos a ver si están al 100% ya en el campo de juego, porque como dijiste vos, yo también estaba cerca tuyo y vimos que él estaba saliendo con una bolsa de hielo y lo estaba ayudando su pareja para poder salir. Después también algunos aficionados del Club Guaraní estuvieron ayudándolo para pasar a esa cuneta que tenemos aquí al ladito y para subirse al respectivo vehículo. Está ingresando la gente, se está disparando un gran final, un gran partido, Rita Cañete. Totalmente, ya van dejando también nuestros queridísimos seguidores sus comentarios, están dejando sus últimos 3 dígitos de cédula para participar de lo que sería el sorteo que estábamos viendo con el compañero Alejandro, con Ariel, y nadie quiere perder la oportunidad de no ganar estos lindísimos premios. También la gente, nuestros seguidores ya van comentando. Sofi Ruiz dice vamos Río, un saludo especial para mi amiga Sofi. Pablo Castillo dice hola, saludos a todo Guaraní. A ver, Sixto Ramón Aquino, excelente. ¿Qué es? Prendidísimo, dice. Excelente, prendidísimos ya. Alfredo Cañiza, fuerza para Río Salado. Saludos desde Santísima Trinidad, Tablada Nueva, ya va dejando sus últimos 3 dígitos. Ronnie Torres, saludos a la periodista Melanie, hermosa, excelente la transmisión. Aníbal Centurión, vamos Guaraní por siempre. Ya van dejando sus últimos 3 dígitos de cédula, Jorge, Ale, para que tengan chances de ganar los lindísimos premios. Así que no se olviden de compartir la transmisión. Si no comparten la transmisión, no tendrán chances de poder ganar los premios. ¿Y cómo se va a hacer el sorteo ahorita? ¿Al finalizar o cómo va a ser? La verdad que no sé, eso tenemos que ver con nuestro jefe Juanra. Él se estaría encargando de los sorteos. Qué fuerte está el viento, che. Sí. Tenemos un fuerte yendo por aquí. Se va viendo todo ya. Vemos que los trofeos ya están ubicados ahí para la presentación correspondiente. Los equipos están intensificando. Faltan un poco más de 20 minutos para dar inicio a nuestra final vuelta, la segunda final que vamos a estar teniendo, y esperemos que sea todo un espectáculo. Totalmente, ya vemos que la gente de Río Salado, también la de Guaraní, ya están llenando, mejor dicho, el Coliseo Coronel Carlos Garcete, y se ve un lindo ambiente. Ale, recordemos que el domingo pasado hacía frío. El día de hoy el tiempo se está portando demasiado bien, hay un sol lindísimo, algo de calor también, pero muy lindo el ambiente que estamos viviendo. Estamos esperando todavía por la planilla, en este caso la compañera que estuvo bajándose para tener un poquito también lo que es de cómo se va a estar parando el conjunto aurinegro, de cómo se va a estar parando el conjunto de Río Salado. Seguimos esperando la planilla, Ale. Y estamos esperando todavía, seguro se va viendo todavía algunas cosas para entregar.
Esperemos que la compañera pueda tener acceso fácil a la planilla, ya también que nos faciliten por ese lado el trabajo de los directivos. Y ya puede tener el onceno. A simple vista ya estamos viendo quiénes más o menos son, ¿verdad? Pero tenemos que esperar, obviamente, para dar la lectura final y verídica cuando tengamos la planilla. Esperemos que sea lo más pronto posible, así ya vamos también nosotros mirando un poco, haciendo nuestro análisis de quiénes van a estar, quién puede ingresar, cómo se va a estar parando cada equipo, porque recordemos, Rita, por ejemplo, ayer, o sea, el domingo pasado estamos diciendo que iba a ser una final la cual se iban a medir primero ambos equipos y fue totalmente lo contrario. Asimismo esperamos algo, o sea, por los primeros minutos esperamos que sea algo tranquilo, pero nos equivocamos porque ambos entraron con todo, Alejandro. Ingresaron con todo, decididos del primer minuto ya en buscar la victoria. El resultado fue un partido cerrado en los primeros minutos, ya después en el segundo tiempo, en el minuto 38 más o menos, fue cuando ingresó el gol. Tuvo 15 minutos en cancha Ricky Martínez y demostró por qué fue el goleador el año pasado de nuestra Liga Limpeña. Acá estamos, por ejemplo, o sea, hace rato cuando estábamos llegando, no sé si ya se solucionó eso, ahora estamos sin luz en esta parte de donde está el estadio, justamente en este sector estamos sin luz, estamos utilizando un generador ahí también con otro medio local de nuestra ciudad. Estamos tratando de salir en óptimas condiciones también, como también podemos decirlo, ¿verdad? Pero lastimosamente un día domingo sin luz en la ciudad de Limpio, ay, Limpio ya. No te digo en ese sentido, ¿verdad? Pero ay, la Ande, que de nuevo en un certamen de final de la Liga Limpeña de Fútbol, la Ande de nuevo hace su aparición, Rita. Vamos a estar mejor. Y se estuvo pronosticando los cortes de luz, pero bueno, lastimosamente justo hoy tiene que pasar esto, ¿verdad? En nuestra liga, o sea, no digo que la liga o el Limpio tenga la culpa, sino que justo hoy en la final de nuestra liga, quiero especificar, pasa esto. Pero bueno, esperemos que salgamos de la mejor manera. Estamos luchando contra todo pronóstico para siempre ofrecer lo mejor a todos nuestros seguidores. Vamos a ver si tenemos la interacción con la gente, la audiencia que está diciendo. Mientras vamos a saludar de nuevo a la compañera Berito. Podemos dar una lectura así de todos los auspiciantes de nombre y en este caso a las personas también que nos están apoyando, Berito. Sí, así mismo, Jorge, agradecemos a nuestras marcas que siempre nos acompañan y hacen posible que estemos aquí. A Bodega Gonzi contamos con todo tipo de bebidas bien frías y al mejor precio. Visítanos en Ruta 3 General Elizardo Aquino frente al Club Nueva Estrella. Contactanos al 092-890-095. Torres B y Asociados, logística y transporte internacional de carga terrestre y despachos aduaneros. Comunícate con nosotros al 092-432-035. Hielos Manuchin, un nuevo concepto en hielos. Pedí los tuyos al 093-313-558. Ahí está, muchísimas gracias, Berito. Enseguida vamos a estar dando lectura de nuevo a todos los auspiciantes. Enseguida también vamos a estar viendo cómo se va a parar el conjunto linegro, cómo se va a parar el conjunto de Río Salado. Si hay sorpresa, vamos a ver cómo va a estar parando el profe Ricardo Silva, cómo va a estar parando el profe, en este caso, Aldo Florentini. Vamos a ver cómo se preparan ambos equipos. Enseguida vamos a estar dando lectura de cómo se van a estar posicionando, en este caso, de cómo van a estar parando su equipo, ¿vale? Sí, ya tenemos la planilla correspondiente, ya vamos a dar inicio también a la lectura para nuestra compañera Delia Almirón, de cómo va a estar cada equipo en el onceno titular. No sé si vamos a tener ya el contacto con Delia. Vamos a hacer el contacto directo con la compañera Delia Almirón. Muy buenas tardes, Delia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, a los compañeros. Súper bien, me encuentro bien, un poco engripada, pero estamos listos y listas para este lindo compromiso, la final vuelta entre el equipo de Guaraní y Río Salado. Sí, justamente estamos notando todavía con un poquito la voz gastada, ¿verdad? O sea, la gripe que justamente a todo el equipo de Wigan también pudo alcanzar. Estamos a media, casi todo el equipo, pero venimos trabajando de igual manera, forzándonos de la mejor manera para una final más, ¿verdad? ¿Tenemos los equipos confirmados, Delia? Así es, compañero, tenemos la conformación de ambos equipos.
Vamos a empezar entonces con el conjunto local, el conjunto orinegro. ¿Cómo se va a parar? Los dirigidos por el profesor Ricardo Silva Delia. El onceno titular del equipo de Guaraní es de la siguiente manera: 1, José Ferreira; 8, Rubén Cáceres; 7, Juan Barrios; 2, Aldo Benítez; 5, Guillermo Martínez; 14, Adán Cañete; 13, Oscar Esquivel; 17, Jonathan Aranda; 9, Santiago Martínez; 10, Junior Argüello; 4, Elías Fernández; director técnico Ricardo Silva. Ahí está, muchísimas gracias, Delia. Me asustaste porque, por ejemplo, cuando empezaste con el arquero, empezaste bien, luego te fuiste por el lateral derecho. Ahí, por ejemplo, en los centrales metiste a Juan Barrios, también a Aldo Benítez. Y en la última ventanilla, ingresó Elías Fernández. Justamente estábamos preguntando por él si iba a arrancar de titular. Entonces, Elías Fernández está recuperado y Gachito Esquivel también para ingresar en este compromiso, Delia. Sí, bueno, compañero, eso justamente estuve hablando con un colega aquí presente cuando estuvimos en buscar la planilla. Le pusieron en el último lugar a Elías Fernández y estaba preguntando, ¿será que va a jugar Elías Fernández? Ya que no lo estaba viendo en las primeras filas de la lista. Y Elías Fernández, entonces, que hoy arranca de nuevo el titular. Recordemos que el domingo pasado salió lesionado, tocado, pero está listo para arrancar este compromiso del jugador Elías Fernández. Ahí está, muchísimas gracias, Delia. Entonces, la última ventanilla, la última ventanita, como se dice, ahí ingresó el nombre de Elías Fernández. Seguramente lo esperaron hasta último momento. Seguramente reaccionó a los trabajos también, estuvo atento también a los trabajos, entonces aprobó y entonces el director técnico le está poniendo de titular. ¿Cómo se va a estar parando el conjunto de Río? Que ya con un empate se estaría consagrando campeón. ¿Cómo se va a estar parando el conjunto azulgrana, Delia? Equipo de Río Salado que viene con una ventaja por haber ganado el partido de ida 1-0 con el gol de Nelson Cano. Se para de la siguiente manera con la número 12 Víctor Rodríguez, 14 Gilberto Martínez, 4 Erasmo Aricayé, 27 Alberto Jiménez, 6 Marcelo Sánchez, 33 Juan Centurión, 25 Fernando López, 11 Freddy Quintana, 22 Juan Jara, 7 Nelson Cano, para el número 18 Juan Chaparro. Ahí está, sin cambio entonces de lo que había ingresado el partido pasado. O me repetí, por ejemplo, el lateral izquierdo, ¿quién sería, Delia? El partido ida había arrancado de titular el jugador Julio Cañete. El día de hoy se encuentra en la banca, ingresa de titular el jugador Marcelo Sánchez, la única variante en Río Salado. Ahí está, perfecto, muchísimas gracias, Delia. Y justamente en el sector izquierdo, como estaba diciendo, ingresa entonces Marcelo Sánchez, se queda en el banco de suplente, que hizo un tremendo trabajo también Cañete, en este caso Julio. Y vamos a ver cómo se va también preparando el conjunto azulgrana, que en su centenario, hoy con un empate se estaría consagrando campeones, pero tiene enfrente a un duro rival como el conjunto de Guaraní, el más ganador también de lo que es la Liga Limpeña de Fútbol. Y vamos a ver cómo se dispara este compromiso. Delia, también tenemos los árbitros de este partido. Tenemos Jorge, el árbitro principal se trata de Blas Romero, asistente 1 Julio Aranda, asistente 2 José Villagra y el cuarto árbitro se trata de Álvaro Jiménez. Ahí está, muchísimas gracias, Delia. Te dejamos ahí para que puedas reposar también un poquito, observar la transmisión, ver cualquier cosita y nos llamás en el walkie-talkie sin problema, Delia. Jorge. Ahí está, muchísimas gracias. Delia Almirón, nuestra compañera que está en la parte de abajo. Y justamente hablando de los equipos, ¿verdad? Acá le voy a dejar con un pequeño comentario antes que comience este partido del compañero Alejandro Martínez, de la compañera Rita Cañete, de cómo les parece el equipo que está metiendo Guaraní, de cómo les parece el equipo que está metiendo Río Salado y qué espectáculo deportivo estamos esperando, ¿verdad? Para esta gran final, la final de vuelta entre Guaraní, el conjunto de Río Salado. Estamos con los comentarios de Alejandro y Rita Cañete. Bueno, mirando un poquito nuevamente la planilla de cada equipo, ¿verdad? Analizando rápidamente, vemos que nuevamente Guaraní plantea el mismo equipo, ninguna variante. Sí vemos a un Elías Fernández que me imagino que no llega al 100% de recuperación. Tal vez un 80,
para 80%, si no es menos, un poquito menos 75%, por ahí le pongo una puntuación. Sabemos que Elías Fernández es un jugador que te pelea todas, que te lucha por arriba, por abajo. Justamente fue cambio en el partido pasado por el profe Silva, porque por ahí Río Salado iba a estar ingresando con velocidad. Y justamente no recuerdo, creo que fue la compañera Delia la que dijo que preferiría hacer el cambio Silva, uno por cuidado del mismo jugador y otro porque le iban a ganar en velocidad a Elías Fernández. Y así iba a ser, porque Elías ya no estaba al 100%, no picaba tanto, no era tan rápido, en pocas palabras. Y entonces eso iba a complicar a Guaraní. Si bien es cierto, perdió, ¿verdad? Y de igual manera Guaraní, pero acá también se tuvo en cuenta la integridad del jugador. ¿Qué pasa si se empeoraba? Había de por sí una jugada brusca donde Elías Fernández tenía que meter pierna, como se dice, porque iba a ser, obviamente cada jugador da todo de sí en jugadas muy puntuales, ¿verdad? Para no arriesgarse al gol. Entonces salió el cambio, salió Elías Fernández por precaución y porque también Río Salado iba a aprovechar eso. Y ahora mi consulta es, Río Salado hoy va a aprovechar que Elías no esté al 100%, porque yo no creo que esté al 100% recuperado, obviamente, tal vez un 80%, 85%, ¿verdad? Llega a esta segunda final vuelta con lo justo Elías Fernández, y vamos a ver si Río Salado ataca mucho por ese lado, juega un juego vertical hacia donde esté Elías Fernández. Vemos el ingreso, por ejemplo, también de Marcelo Sánchez, un lateral de mucho estado, que te llega, es uno de los mejores laterales izquierdos que tenemos también en la liga limpeña. Tiene esa presencia física, le gusta ir al choque, al roce, no tiene miedo, salta bien también porque es un lateral corpulento. Es su ingreso. Vamos a ver cómo maneja las cosas Río Salado, si aprovecha de por ahí que Elías Fernández llegó con lo justo, lo fuerza al jugador a situaciones de juego, que lo expongan, como se dice, de por ahí cansarse más, a desgastarse mucho más, porque sabemos que delante va a estar un Juan Chaparro que te va al choque, te va a ir a chocar, y justamente Elías Fernández, ese es su fuerte. Va a estar saltando a cada rato porque va a levantar pelota el equipo de Río Salado, y al saltar Elías, ¿qué va a hacer? Va a ir cargando su tobillo, va a ir forzando, va a ir saltando, cayéndose, puede doblarse o no. Por aquí creo que es el punto más vulnerable de Guaraní, ¿verdad? Desde mi punto de vista. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Me puede callar la boca, como se dice Elías Fernández, pues se puede mandar un partidazo a la gran 7, impecable todo. Pero analizando más un poquito ese punto, ¿verdad? De que no creo que no llega al 100%, porque me estuvieron comentando que se estuvo intensificando por Elías Fernández para hoy decir presente, compañera Rita. Asimismo, Alejandro, también vi algún video que Elías estuvo alzando en su estado, poniéndole mucho hielo a su tobillo, estaba bastante hinchado. Y capaz también el sentido de pertenencia de Elías, el no querer perderse de la final vuelta, el ayudar también a su equipo, a Guaraní, porque recordemos que Elías es una de las piezas fundamentales que tiene el Aborigen, un excelente jugador, ya lo vimos también defendiendo a la selección limpeña, y yo digo que también va más también, Ale, por el lado de ayudar a su equipo, el no querer perderse de la final vuelta. Así también estábamos viendo, como ya tenemos la lista, estábamos viendo los suplentes de ambos equipos, y vemos el nombre de Bill López en la lista de suplentes del Club Guaraní de Limpio, Alejandro. Recordemos que fue muy mencionado su nombre por el incidente que tuvo con el Arito, que entró a jugar, que no se podía sacar, perdió varios minutos. En esos minutos vino el gol de Río Salado que le dio la victoria, y fue bastante sonado
varios de los hinchas culparon al jugador que por su culpa se perdió, etcétera, etcétera, y veremos si el día de hoy estaría jugando. También me comentaron, Ale, que obviamente como fue un error, digamos, del jugador, todos los querían matar, pero sus compañeros, los jugadores del club guaraní, pidieron por él nuevamente para que se ponga, digamos, para poder arreglar el error que cometió, para demostrarle a los hinchas de Guaraní que solamente fue un error y quiere enmendarlo. Veremos, como ya dije, si es que lo mete el profe Silva el día de hoy. Estamos viendo que la gente sigue ingresando, Hoy para mí estamos pasando totalmente lo que fue el domingo pasado. La multitudinaria presencia que estamos teniendo hoy es algo increíble. Estamos viendo llenito el sector de preferencia. Había un sector donde antes no se podía pasar, ahora estamos viendo que la gente está ingresando con todo. Están ingresando con todo, la verdad que qué increíble todo, Qué espectacular lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Una final espectacular. Ahí lo vemos también al concejal, en este caso Juancho Gómez, que está levantando también, va tirando pelota para el sector donde está el conjunto de Guaraní. Luego también seguramente va a ir al sector de donde está el conjunto de Río Salado. Y todos están pendientes y corriendo detrás buscando la pelota también para lo que es este campeonato. Vamos a decir el conjunto de Guaraní. En el arco está José María Ferreira Veró. Clima, control, aire acondicionado, ventas, instalaciones, servicio técnico y mantenimiento de aires acondicionados. Contactarnos al 0982-191-400. En el fondo, Rubén Cáceres, Juan Barrios, Elías Fernández y Aldo Benítez. Grupo Yasud, construcción en seco, te ofrece servicio de construcción de viviendas, diseños, pintura, colocación de pisos, instalaciones eléctricas y mucho más. Contactanos al 0982-191-400. En el medio sector, Guillermo Martínez, Adán Cañete, Oscar Esquivel y Jonathan Aranda. Ahora Vet, consultorio veterinario, clínica general, análisis clínicos, insumos veterinarios, accesorios, baño y peluquería, servicio a domicilio y traslado. Contactarnos al 091-421-859. Pues media punta estaría jugando Junior Argüello y un poquito más adelantado el goleador del campeonato, Santigol Martínez Berito. Hielos Manuchin, un nuevo concepto en hielos, pedí los tuyos al 093-313-558. Vamos ahora a decir cómo se va a estar parando el conjunto de Río Salado. En el arco, el experimentado portero Víctor Rodríguez. Las mejores pizzas y lomitos lo encontrarás en Lomitería Johnny. Estamos en Limpio, Ruta 3 General Elizardo Aquino, frente al Club Social del Nueva Estrella. En el fondo, por ejemplo, Alberto El Colo Jiménez, Erasmo Ariquellé, Gilberto Martínez y Marcelo Sánchez. Nuevo Horizonte Ambiental S.A. es una empresa dedicada a ofrecer servicios de recolección de residuos. Para más información, comunícate al 096-890-066. En el medio sector, Juan Calix Centurión, Fernando Nando López, Freddy Quintana y Nelson Cano, un poquito más adelantado. En Supermercado Lete tenemos de todo para tu hogar y tu familia. Acércate a nuestras sucursales y disfruta de nuestras ofertas. Vemos también a Juan Jara y Juan Chaparro, el onceno del profe Aldo Florentín, el onceno del conjunto de Río Salado, Brito. Torres B y Asociado, logística y transporte internacional de carga terrestres y despachos aduaneros. Comunícate con nosotros al 082-432-035. Ahí está la fiesta, la murga, la gente cómo va ingresando. Hace rato, por ejemplo, el concejal Juancho Gómez que lanzaba la pelota y iba pasando totalmente donde estaba el público y se iba al otro lado la pelota, Rita. Ya demasiado fuerte chutaba Jorge. Estamos expectantes a este compromiso, Ale. Estamos expectantes sí mismo, compañero, lo que va a hacer este compromiso y que mucha gente va llegando aquí en preferencia será, Que mucha gente, así como lo dijiste, pues el año pasado estaba clausurado, aquí pasando un poquito lo que es el ingreso debajo de las graderías, ¿verdad? Hasta solamente la prensa podía estar y ahora por completo la gente va llenando este campo deportivo y qué lindo es ver, Jorge, verdad, la magnitud de este estadio que inclusive tiene más capacidad que muchos estadios de primera, tiene mejor comodidad, como se dice, para mirar que muchos estados de
estadios de la categoría intermedia, equipos de intermedia y equipos de primera inclusive. Ahí estamos viendo, por ejemplo, con el paneo central también del compañero Javi Gaona. Ahí están las banderas, por ejemplo, aurinegras. Estamos viendo las banderas, los banderazos también que se está colocando en el sector de preferencia. En el sector donde nosotros estamos, Rita, por ejemplo, en el sector donde nosotros estamos, Alejandro Martínez, estamos viendo que está la gente de Río, está la gente de Guaraní, todo como hermano, todo como se dice, como deportista, para observar el compromiso y que se juegue en el campo y que gane el mejor. Y eso es lo que siempre tenemos, ¿verdad?, como meta, Jorge, que se haga viral todo evento deportivo en nuestra liga de la mejor manera. Por ejemplo, aquí que hoy el espectáculo sea el público, que sean los jugadores, que haya lindos goles, que sea un verdadero partidazo donde ambos saquen sus mejores armas para que demuestren realmente lo que es la Liga Limpeña de Fútbol, porque estuve viendo también en muchas finales del interior que sí, el recibimiento fue muy lindo y demás cosas, pero nada realmente se compara a la Liga Limpeña. Desde semifinal e inclusive un poquito antes los equipos ya estaban con grandes recibimientos. En la final pasada misma vimos los fuegos artificiales de Río Salado, que hizo de colores azulgrana por completo aquí la vista en el campo, también de color aurinegro del club Guaraní que estuvimos teniendo por aquí. Y eso es lo lindo de nuestro fútbol, ese recibimiento, ese apoyo de la gente que hay, es algo inigualable, digo bien, es incomparable. Una verdadera fiesta, la verdad, la que estamos viviendo. Previo al compromiso, estamos observando un paneo central con el compañero Javi Gaona de cómo se están parando, de dónde están los chicos, de dónde están también los presidentes de la comisión directiva, que van mirando y van mirando hacia asombrado porque pasó totalmente todo, ¿eh? Estamos viendo el recibimiento del conjunto de Guaraní. Va ingresando los protagonistas. Guaraní por el costado derecho y por el costado izquierdo el conjunto de Río Salado. Y la fiesta, una verdadera fiesta se depara para esta gran final, la final de vuelta. Hoy podemos conocer al campeón. Hoy vamos también a ver si se forja a un tercer partido. Vamos a ver con todo el equipo humano del Wickham Paraguay, felices y contentos de poder estar en una gran final. Acá le dejo con el sonido ambiente. Qué verdadera fiesta, la verdad, la que estamos observando. Qué hermoso, qué hermoso la Liga Limpeña de Fútbol, de cómo el recibimiento del conjunto aurinegro, el recibimiento también del conjunto de Guaraní, el recibimiento del conjunto de Río Salado. Una verdadera fiesta hoy en esta gran final, en vivo y en directo a través de Wickham Paraguay, para Limpio Paraguay y todo el mundo. Gracias totales a todas las personas que siempre están apoyando, que siempre están atentos a este trabajo. Y también gracias a la Liga Limpeña de Fútbol por siempre demostrarnos que Limpio está preparado para grandes cosas. El fútbol en Limpio sigue creciendo de una manera abismal, de una manera increíble. Ahí vemos a los protagonistas que se van acercando donde está en su tribuna. La gente de Río Salado. Ahí está el aplauso también para todos los jugadores, justamente donde está su tribuna. Guaraní para la foto. Qué linda fiesta estamos teniendo, Ale. Qué hermosa fiesta, Jorge. Realmente apenas te escuché por el recibimiento tan grande, tan emblemático, tan bello y pasional que nos ofrecen ambas hinchadas. Esto es lo que uno quiere ver, esto es lo que uno quiere escuchar, esto es lo que uno quiere sentir en estos momentos. Lo que te transmite la Liga Limpeña de Fútbol es algo inigualable. Es el fútbol de tu ciudad, es el fútbol en donde estás viviendo tu día a día. El equipo que te da carazú, que te da felicidad, pero siempre te transmite la verdadera pasión de nuestro deporte, del balompié limpeño, que cada día más crece,
cada día más mejora, cada día más se fortalece con su gente, con su hinchada, con los jugadores mismos que defienden los colores, porque cada equipo se nutrió esta temporada con enormes valores, con enormes jugadores, por no nombrar ninguno, porque capaz me olvide de alguien. Pero qué bello es sentir el fútbol de tu liga, este recibimiento, la prensa unida, el público unido, festejando, celebrando, felices y contentos porque hoy se culmina una jornada más de la Liga Limpeña de Fútbol, algo que se repite solamente una vez al año obviamente, pero donde vemos la mayor fiesta de nuestro fútbol y esperemos que esta temporada se culmine en la mejor manera, que gane el equipo que gane. Realmente hoy estos dos equipos ya son campeones por llegar a esta final, porque de los 17 clubes que tenemos en la liga, todos querían estar aquí presentes, todos se esforzaron, todos contrataron, todos entrenaron de sol a sol, sea el horario que sea, la manera que sea, con la comodidad que tienen, con todo, siempre se esforzaron, pero bueno, el fútbol es así, solamente dos llegan a la final, solamente uno sale campeón y esperemos que se disfrute de la mejor manera la Liga Limpeña de Fútbol Centenario del Club Río Salado. Ahí le dejo con el sonido ambiente. Ahí le dejo un ratito con el sonido ambiente. Increíble, ¿eh? Increíble lo que estamos viendo. Chemo Pirimbá, como se dice. Qué emociones, qué emociones. A piel de gallina. Lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo en una final extraordinaria. Así como estaba diciendo Ale, 17 equipos que se prepararon para llegar a instancias decisivas, a instancias finales. Estos equipos lo consiguieron. Por su parte, en su centenario, el conjunto de Río Salado, que con un empate se puede consagrar campeón el día de hoy. Guaraní, el más campeón también de la Liga Limpeña de Fútbol, que va a tratar de ganar el compromiso, va a tratar de forjar a un tercer partido. Y vemos que el público hoy se volcó hasta el Coronel Carlos Garcete. Y digo que acá hay hinchada de cada equipo, pero también muchos de otros equipos que también vinieron para observar el compromiso acá de esta cancha, Rita. Asimismo, es que es una final muy emocionante, Jorge. Ambos equipos traen mucha gente siempre. Y también, como estás diciendo, hinchas de otros equipos también no se quieren perder esta final. Vemos a la gente, por ejemplo, de cómo van a estar observando las transmisiones. Queremos saber desde qué punto de Limpio, desde qué punto de Paraguay, desde qué punto del mundo, desde qué punto del universo estarán observando este lindo partido, este lindo espectáculo. El viento fuerte hasta el trónomo Cayala, drónale. Sí, justamente eso le está diciendo a Juanra, que hoy el viento va a ser su mayor enemigo, ¿verdad? Porque hay un viento fuerte, el dron que está tambaleando, como se dice allí, pero bueno, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para siempre ofrecer las mejores tomas, las mejores opiniones futbolísticas. Guaraní por su parte, José María Ferreira en el arco, en el fondo, lateral derecho, Rubén Cáceres, Juan Barrios, Elías Fernández y por el costado izquierdo, Aldo Benítez. En el medio sector, Guillermo Martínez, Adán Cañete, Óscar Esquivel, autoriza el árbitro del compromiso, se pone en marcha la final vuelta para ver si tenemos campeón el día de hoy o si se forja un tercer partido, Rita. Veremos si el día de hoy Río Salado ya se consagra campeón en el año de su centenario o si el Indio Guaraní se le planta para forjar un tercer partido. Uno de los grandes clásicos de la Liga Limpeña de Fútbol en marcha en este partido, en este compromiso. Final de vuelta, Ale. Ya se pone en marcha, Jorge, este lindo pero lindo partido, el segundo acto de la Liga Limpeña de Fútbol. Como estaba diciendo, Óscar Esquivel, Jonathan Aranda, un poquito más adelantado, Junior Argüello y Santi Martínez, el onceno del conjunto urinegro. Por su parte, Río Salado, Víctor Rodríguez, en el fondo lateral derecho, Alberto Jiménez, Erasmo Aricayé, Gilberto Martínez, por el costado izquierdo, Marcelo Sánchez, en el medio sector, Juan Cali Centurión, Fernando Leandro López, también Freddy Quintana y Juan Cara. Poquito más adelantado, Nelson Cano y Juan Chaparro, el onceno del profe Aldo Florentín. Qué lindo compromiso la que vamos a estar teniendo el día de hoy. A corresponder, lateral, va a salir desde el fondo, tiro libre, dice el árbitro. Va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Se prepara para salir por allí Barrios, para sacar en corto ya con Elías Fernández.
Ahí va tocando bien Elías Fernández. Fernández que va manejando la pelota. Va tocando por el costado izquierdo para Barrios. Barrios que va recibiendo bien. Prefiere retroceder para que maneje la pelota el portero. En este caso José María Ferreira. Yalay que va levantando el pelotazo arriba. Va complementando rápidamente Cañete. Va tratando de llevar. Está pisando bien el goleador. Martínez que va tratando de llevar la pelota. Ahí está la marca del jugador Beto Martínez. La pelota que va saliendo va a corresponder lateral. Primeros movimientos del partido. Primeros movimientos de la pelota, Rita. También ya van llegando los comentarios de nuestros queridísimos seguidores que van comentando, apoyando a sus respectivos equipos. Barrios David dice, vamos Rambi Bogarín, el Yayo aguante Río Salado y Dalina Limensa. Vamos Río Salado, Jonás Saucedo de Madrid, España, alentando al inmortal. Carol Armoa, vamos Guaraní. Norma Romero, saludos desde Trinidad, que gane Guaraní. Así van dejando, Jorge, sus comentarios así también. Discúlpame que va ingresando en el fondo, está cubriendo, está marcando la infracción, tocó con la mano, está marcando el árbitro del compromiso. Algunos estaban reclamando el agarrón, ahí por ejemplo el árbitro estaba marcando la mano del jugador Junior Argüelloles. Estaban reclamando dicha mano, Jorge. Por allí ya se reanudó las secciones para el equipo de Río Salado. No pasó nada. Ahí está Nando López, va tratando de llevar la pelota en profundidad. Fue muy larga, va a corresponder laterales. Va a salir desde el fondo del conjunto negro. Va a salir desde el fondo del conjunto de Guaraní. Estamos en vivo y en directo a través de Weekend Paraguay, llevando las emociones de nuevo, como se dice, de una final de la Liga Limpeña de Fútbol. En este caso, segundo año consecutivo, Rita. Segundo año consecutivo, Jorge, es mi segunda final. Con muchas emociones y nuevamente con la casa llena. Así mismo está manejando bien Aldo Benítez en el medio sector. Va levantando la pelota. Va dejando bien para que domine Junior Argüellos. Va a la marca en el fondo. Va recuperando bien el capitán Beto Martínez, que va dejando para Nelson Cano. En el medio sector va manejando bien las secciones. Nando López ahora metiendo en profundidad. Va tocando por el costado izquierdo. Va metiendo para Sánchez. Va cortando y va saliendo rápidamente Cáceres, que va tocando y tocando el conjunto negro. Ahí está manejando Elías Fernández. Cuidado que se equivoca. Va cortando Juan Cali. Si viene Juan Cali, el remate. El remate de Juan Cali Centurión. Se equivocó en la salida el conjunto aurinegro y casi aprovecha el jugador, el extremo, también el mediocampista, Juan Cali Centurión, Ale. Mira por allí la recuperación de Juan Cali Centurión. Por allí se complicó también Elías Fernández en cuanto al pase. Vemos que dio el pase al medio y, como se dice, al medio nunca. Ahí está recuperando bien Quintana, va dejando para Juan Chaparro. Chaparro que va tratando de llevar. Ahí está la marca de Nelson. Va recuperando bien Barrios, que va retrocediendo para Yalay. Va saliendo José María Ferreira. Va dejando bien para que maneje Elías Fernández. Fernández que va levantando la mirada. Levantó la pelota, va dejando para Pirayú. Martínez que va tocando para el otro Martínez. En este caso Santi Martínez, el goleador del campeonato. La pelota que se va a corresponder lateral. Ahí lo vemos a Beto Martínez. Vamos a salir más. Vamos a cerrar todos los espacios. Está pidiendo el capitán del conjunto de Río Salado, Rita. Liz Peña dice, vamos Guaraní. Mili Cáceres, vamos Guaraní. Cañete Iván, vamos Río Salado desde Paraná, Argentina. Cuidado, queda un sentido. Dos jugadores, choque fuerte. Era Aranda y también el jugador Marcelo Sánchez. Choque de cabeza, Ojalá que no sea nada de gravedad, que ingrese rápidamente la sanidad. Me gustó mucho el gesto, en este caso, cuando ingresó en la parte médica al compañero que lo quería ayudar a Marcelo. No le toques, le estaba diciendo, no le toques, déjala ahí tranquilo. Voy a revisarlo yo, justamente rápidamente también los paramédicos que van ingresando. Un choque accidental de un compromiso, choque de cabeza, Ale. Sí, vimos aquí, estuve mirando en la transmisión, Jorge, el choque, el golpe de cabeza que hubo entre ambos jugadores. Realmente ambos se llevaron un daño considerable, vamos a llamarlo por así. La sanidad que rápidamente ingresó y, como vos dijiste, no lo toquen, déjelo ahí, yo me encargo de revisar, asistirlo. Por ahí vemos también que los paramédicos que estamos teniendo aquí, independientemente del club, que estaban teniendo sus paramédicos, también llevan asistiendo al jugador. Ingresa uno de la liga para también ayudar a corroborar. Vemos que Marcelo Sánchez ya se repuso. Ahí vamos a tener el contacto con la compañera Delia Almirón. Delia, tenemos el contacto de la parte de abajo. Dos jugadores caídos, muy sentido. Lo vemos a Jonathan Aranda y a Marcelo Sánchez. Sí, mismo, el jugador de Guaraní es el más afectado. Tiene un corte por allí en la cabeza del jugador Jonathan Aranda, y el otro de Río Salado se trata de Marcelo Sánchez, que no tiene ningún corte, pero sí también tuvo un fuerte golpe. Ahí está, muchísimas gracias, Delia. Esperamos y estamos atentos a tu llamado, Vemos entonces también que José María Ferreira, por ejemplo, se le está cambiando los botines de vía. Ya
Así se está cambiando de vuelta los botines. Ahí está, muchísimas gracias. Y como estamos diciendo también, en este caso, tiene un pequeño corte. El jugador, en este caso, Jonathan Aranda, es el que más afectado está teniendo ahora mismo. O sea, está siendo el que más afectado está, Rita. Está bastante sentido, Jorge, no se mueve, sigue estando en el suelo, sigue siendo asistido el jugador Jonathan Aranda, el número 17. Veremos si se recupera o no, esperemos que no sea nada grave, pero como estábamos diciendo, él sigue tendido en el suelo mientras Marcelo Sánchez ya se va recuperando, ya se pone de pie. Aplaudido también por su público Marcelo Sánchez. Esperemos también que se pueda recuperar Jonathan Aranda, un gran futbolista y también de un gran presente, de un gran campeonato, tenemos que decir también de Jonathan Aranda, que encontró su fútbol, que encontró, ¿cómo se dice?, su casa, en este caso con el conjunto aurinegro, porque es uno de los pilares fundamentales también que está teniendo el conjunto aurinegro en este caso, Ale. Y una pieza inamovible de Jonathan Aranda en el equipo de Guaraní. Jorge realmente se ganó la titularidad, una guapeada tremenda del jugador mismo. Reconocimos su trabajo ya, no sé si fue la primera fecha en la cancha del Sportivo Colón donde reconocimos el enorme trabajo de Jonathan Aranda. Si no me equivoco, ese día Guaraní usó el conjunto de la Liga Limpeña, el color lila, el uniforme lila. También nos fuimos otra vez, visitamos otra vez la casa del Sportivo Colón, nuevamente viéndolo jugar a Jonathan Aranda de la mejor manera. Un excelente jugador que agarra todo el mediocampo prácticamente y lo vemos que lo van vendando. Ahí justamente vamos a preguntarle a la compañera Delia Almirón. Delia, vos que está en la parte de abajo, ¿se lo está vendando totalmente la cabeza a Jonathan Aranda? Y totalmente se le está vendando la cabeza al jugador de Guaraní y Marcelo Sánchez, que también tiene, no sería un corte, pero sí se le nota que ya se golpeó en la parte de la ceja. Marcelo Sánchez le están preguntando si va a querer algún vendaje y Marcelo le va indicando al paramédico que no es necesario. Ahí está, muchísimas gracias, Delia. Entonces se lo está vendando a Jonathan y también le está poniendo un protector, justamente en este caso sobre el vendaje, para cuidarlo más también en este caso a Jonathan, que como estamos diciendo es una final y ninguno de los jugadores se quieren perder un partido de esta magnitud y justamente cada uno quiere ser protagonista en este compromiso, Rita. Ya lo vemos al número 17, Jonathan Aranda, que se va respondiendo de a poco. También lo abraza Marcelo Sánchez, con el que ocurrió el choque de cabezas. Ambos ya listos para volver a continuar este encuentro de alto voltaje. Vemos, por ejemplo, también Rita, me estaba diciendo Liz Peña, estaba observando la transmisión. Hace rato dijiste Liz Peña, ¿verdad? Máxima artillera también, justamente limpio, que jugó su partido ante Roque Alonso, terminó ganando 18-2, terminó ese partido. Y Liz Peña, una de las grandes referentes también que tenemos del fútbol femenino, y más todavía ahora defendiendo lo que es la selección limpeña de fútbol de salones. Vemos al público de Río Salado, al público de Guaraní, que desde el primer minuto van alentando con todo y van coronando y también van alentando la murga que se va haciendo fuerte, Ale. Ya va diciendo presente la hinchada. Recordemos, damas y caballeros, que tenemos 3 premios para sortear, 3 smartwatch de Ariel Ortiga, electrónica y comercial. Deje sus 3 últimos de cédula. Comparta la transmisión de Wicam Paraguay para estar participando. Mira que se equivoca, va ingresando Chaparro, va a marcar en el fondo, va saliendo bien el portino José María Ferreira, que va levantando arriba. Ahí está luchando bien el Colo, que va recibiendo los dones, va saliendo por el costado derecho, pisando bien la pelota el jugador camiseta número 27, va depositando para Juan Jara, que va haciendo la pausa, Barreto siguiendo bien para Juan Cali, que va levantando el centro arriba. Se equivoca Juan Cali en el pase, va reclamando Juan Jara, toquemos, llevemos la pelota para adelante y van ingresando justamente los lesionados, los que estaban tocados hace rato, y van otra vez en este caso ya con un ventaje. Ingresó Marcelo Sánchez, Rita. Asimismo, los dos, Jonathan Aranda y Marcelo Sánchez, con vendajes en la cabeza. Fue un golpe bastante fuerte, Jorge, además del calor que hace. A corresponder lateral, va a levantar la pelota el jugador Rubén Cáceres. Cáceres que va levantando arriba, está luchando bien con el balón el jugador Martínez. Va a la marca en el fondo, va repositando bien Nelson Cano, va tocando para Quintana. Quintana que va tratando de llevar, va recuperando Pirayu Martínez. Pirayu que va metiendo la pelota en profundidad. Está luchando con todo y la marca en el fondo. Y se viene Aldo Benítez, va llevando bien la pelota el lateral izquierdo. Va dejando para Cachito Esquivel. Cachito y el centro. El centro de Cachito se desvía en Erasmo Aricayé. Va a corresponder tiro de esquina. Lindo contragolpe que
tuvo el conjunto uninegro. Ingresó hasta el fondo. En este caso, Alejandro Martínez. Ingresó hasta el fondo, por allí buen ingreso de Cachito Esquivel, siendo muy preocupante por el costado izquierdo. Va a corresponder tiro de esquina, va a levantar Cachito Esquivel el centro. Está la marca en el fondo, va recuperando bien la pelota. En este caso el jugador estaba Chaparro. De nuevo recuperando bien Aldo Benítez. Va dejando para Cachito. Esquivel que va tratando de pasar. Va pasando la marca, va la marca en el fondo del Colo Jiménez. Va a corresponder lateral. Lateral para el conjunto urinegro. Estamos con la información, Delia. Compañero, el árbitro Romero lo echó al presidente de Guaraní, que estaba haciendo un reclamo, no le gustó nada eso al árbitro y decidió echarlo y ya salió muy molesto el presidente de Guaraní. Ahí está, muchísimas gracias. Entonces lo expulsó directamente al presidente de Guaraní en el sector donde estaba. Lo echó el árbitro Blas Romero, así también el cuarto árbitro le indicó a Marcelo Sánchez que era necesario usar la venda porque tenía un poco de sangre también ya en el rostro, por ende le dijo para precaución también el jugador de Río Salado. Ahí está, muchísimas gracias. Va a salir del fondo el portero Víctor Rodríguez. Rodríguez para sacar. El partido hasta el momento está 0-0. Estamos teniendo un lindo espectáculo en las gradas, en el campo de juego también. Va levantando Víctor Rodríguez, va levantando el balón, está la marca en el fondo, va recuperando bien el jugador Rubén Cáceres. Quintana que va poniendo el físico, de nuevo manejando Quintana, está la marca de Rubén. Quintana que va poniendo bien la pierna, va recuperando la pelota, va dejando para Nelson. Va ingresando Nelson que va levantando el centro. Fuerte fue el envío del jugador Nelson Cano. Una linda aproximación tuvo el conjunto de Río. Avisó el conjunto el Centenario, Ale. Y mira que fue una buena tratativa de gol por parte del equipo inmortal. Nelson Cano desbordando por izquierda del centro para Juan Chaparro. Fue con mucha potencia, pero una excelente jugada intentada por ese sector. Ahí está Junior Argüello, va tratando de llevar, está cortando el jugador Quintana. Quintana que va dominando bien el balón. Está buscando bien tocar. Depósito para el Colo. El Colo que va levantando arriba el pelotazo. Va tratando de llegar el jugador Nelson Cano. La pelota muy larga. De nuevo avisando el conjunto de Río. El Colo buscando la velocidad de Nelson Cano, Rita. Recordemos que Nelson Cano es el autor del gol del domingo pasado, el que lo puso en ventaja al conjunto de Río Salado, Jorge. Y sí, tenemos que hablar también un poquito, ¿verdad? En este caso de jugadores que salieron campeones el año pasado. Vemos, por ejemplo, que está Nelson, en este caso Nando López, está también Juan Chaparro, otro de los jugadores también que estamos viendo, por ejemplo, en Guaraní, está Cachito Esquivel. Son jugadores. Pirayu también. Pirayu Martínez también, otro de los jugadores que salieron campeones el año pasado con el conjunto del Sportivo Peñón. Así mismo. Estamos contigo, Delia. Ahí está. Ahí está manejando bien, va llevando la pelota, va ingresando Rubén Cáceres, va cortando en el fondo el jugador Marcelo Sánchez, va dejando bien para Pirayu, Pirayu que va dejando para Argüello, de nuevo Pirayu que va tocando rápidamente por el costado izquierdo, va ingresando Aldo Benítez, Benítez que va levantando el centro, fuerte fue el envío de Aldo, fuertísimo el centro de Aldo Benítez. La pelota que va saliendo por línea final, va a salir desde el fondo el portero Víctor Rodríguez. Te leo algunos comentarios, Jorge, que los seguidores ya van interactuando con nosotros, así que le agradecemos muchísimo por elegirnos siempre. Gabriela Beatriz dice, vamos Guaraní. Gladys Vera, Río Ocampo, por vos también, amiga, apoyo a tu club. Y Blanca Saucedo, Alex Tañete, muy buena la transmisión, saludos desde Florentina, Italia. Marco Pereira, saludos desde Nueva York, aguante Río Salado. Hey, Jonathan Barrios, saludos desde París, aguante Guaraní. Mirá, de toda parte del mundo están observando, Aldo Benítez que va manejando bien la pelota, va retrocediendo, va tocando bien para que ingrese Pirayu Martínez, Pirayu que va luchando con Ando López, de nuevo Pirayu que se va lanzando en el piso, va cortando bien Cañete, se quedó sentido Cañete, infracción está marcando el árbitro del compromiso, a corresponder tiro libre y tarjeta amarilla para Fernando López, el primer amonestado del compromiso. Por allí lo pisaron a Adán Gabriel Cañete, fue Nando López. Cañete se barrió a sí mismo, pero tocó el balón, no exponiendo o intentando dañar la integridad física de Nando López, ¿verdad? Ya después él lo pisó, eso vio el árbitro que estaba a 2 metros, 1 metro de la jugada, no estaba muy lejos, sin dudar, vio la cartulina amarilla el jugador Nando López. Tarjeta amarilla para Nando López, Rita.
Tarjeta amarilla para Fernando López, el que lo estabas mencionando. También le recordamos a nuestros seguidores que la biografía de Fernando Nando López, el jugador de Río Salado, se encuentra en nuestra página por si quieren ver por cuál escudo es paso. Mira que va levantando Esquivel el centro. Arriba va luchando Aranda. Aranda con el balón. El árbitro está marcando posición prohibida. Posición prohibida. Va a corresponder salida. Va a salir desde el fondo el conjunto. El conjunto de Río Salado. Amonestado Fernando López, Delia. Porque el primer amonestado de este compromiso se trata del jugador de Río Salado con la casaca número 25, Fernando López. Va a corresponder salida, va a salir desde el fondo el portino Víctor Rodríguez. Rodríguez para sacar. El partido hasta el momento está 0-0. Con este resultado, campeón en su centenario. El conjunto de Río tiene que ganar Guaraní para forjar un tercer partido. Está levantando Víctor Rodríguez la pelota. Arriba fue el envío. Está la marca de Elia Fernández. Va luchando bien. Quintana va poniendo el físico. Va a corresponder de nuevo un lateral en ataque para el conjunto de Río. Y lo va a levantar Marcelo Sánchez. También recordemos a nuestros queridísimos seguidores que hay 3 premios que estaríamos sorteando. Solamente tienen que dejar sus últimos 3 números de cédula y compartir la transmisión. Lo más importante es compartir, así que no se olviden. Mira que va cortando, viene en el fondo Cañete, va complementando a Benítez. Benítez que va levantando arriba, está luchando Juan Cali Centurión, va cabeceando justamente para el extremo, va recuperando bien y se viene Jonathan Aranda, va limpiando camino Aranda. El árbitro está marcando infracciones, a corresponder tiro libre, 3/4 de cancha, en posición para el conjunto urinegro, que de a poquito está llegando con todo el conjunto Orígenes. Y eso le gusta a Jonathan Aranda también, ir rumbo al arco, a peligrar también, siendo un volante ofensivo con llegada, siempre pasando los 3/4 de cancha. En esta ocasión lo agarraron, hubo una falta, advertencia por allí del árbitro para Nando y Adán Gabriel Cañete. Va a corresponder tiro libre, va a levantar la pelota, en este caso Cachito Esquivel para levantar. Estamos en vivo y en directo a través de Wicam Paraguay. Muchísima, pero muchísima gente están aquí en el estadio el Coronel Carlos Garcete. También vamos a ver cuántas personas están observando. Va levantando el centro, creo que va ingresando el portero Víctor Rodríguez se va quedando con el balón. Linda la ocasión. Cachito Esquivel que levantó bien la pelota, no pudieron cerrar en el fondo del conjunto de Río. Atento Víctor Rodríguez con esa apaga fenomenal, Ale. Y fue un lindo centro de Cachito Esquivel. Pareciera ser que no la agarró con mucha fuerza o que el centro no iba a llegar. Fue un pase preciso, milimétrico del número 13 de Guaraní, que generó y mucho susto aquí en la hinchada de Río Salado, porque ese balón se iba metiendo hasta el fondo. De por ahí un mínimo desvío rumbo al arco y eso terminaba en gol. Petrona Estela Jara dice: Ale, afuera hay tiroteo. A un tipo le dispararon. Joan Soy dice. Mira un poco, entonces fue acá cerca, ¿no? Porque nuestro amigo Johan vive acá cerca. Justamente la vez pasada nos prestó silla, le agradecemos muchísimo. Qué fuerte suena. Bueno, Ricardo Gavilán dice: excelente la transmisión, amigos. Ya va dejando también sus últimos 3 dígitos para el sorteo. Le recordamos nuevamente a nuestros queridísimos seguidores que hay sorteos, que el amigo Ariel Ortega trajo premios para ser sorteados. Así que no se olviden de dejar sus últimos 3 dígitos de cédula y compartir la transmisión. También le agradecemos a nuestros seguidores, fieles seguidores que siempre nos eligen. Así también le mando un saludo muy especial a mi familia, que son fieles seguidores de Wicam Paraguay, que siempre están prendidos a la transmisión y el día de hoy también están viendo esta final vuelta Guaraní versus Río Salado. Así que les mando un saludo muy especial y también un saludo más que especial para mi mamá, que también está prendida a la transmisión. Te quiero mucho, mami, y un saludo especial para vos. Ahí está. Vemos por ejemplo a Víctor Rodríguez que sigue sentido en el piso. Mientras se va reponiendo el portero. También ahora que estamos de nuevo en este caso en una final más con Wicam Paraguay. Saludo también para todos los amigos, los compañeros de la promo, es compañero Web Promo 02 de lo que es el Palmar de Limpio. Ahí dice mi preescolar hasta el 9º grado. Ayer jugamos un partidazo, la verdad. Terminó el partido 2-2. En el gol de Gallito, el gol de Achucarro, por ejemplo. Lindo partido de los muchachos. Así que muchísimas felicidades
2 empates y 2 victorias. Tremendo puntero en la tabla de puntuaciones de lo que es la primera edición del Hexa El Palmar. Agradecemos un ratito contigo, Vero. RM Colocación de Cielos Rasos y Vidrios en General, 0986-572-297. Nuevo Horizonte Ambiental S.A. es una empresa dedicada a ofrecer servicios de recolección de residuos. Para más información, comunícate al 0986-890-066. En Supermercado LT tenemos de todo para tu hogar y tu familia. Acércate a nuestras sucursales y disfruta de nuestras ofertas. ¿Qué dice la gente de Rita? Pablo Rotela dice, vamos Guaraní. También van dejando sus últimos 3 dígitos para ganar el sorteo. Rodrigo Medina, excelente la transmisión. Saludos a Manono y a Tío Macalé que están viendo desde Santa Lucía. Un saludo muy especial para ellos. También Jonathan Jiménez, excelente la transmisión. Wicam. Miguel Cabrera, qué buena transmisión, bendiciones. Muchísimas gracias, Muchas gracias y a todos los seguidores de Wicam Paraguay que siempre nos eligen. Está rengueando Víctor Rodríguez, el experimentado portero también que tiene el conjunto Río Salado. Recordemos que también es el arquero tricampeón con el conjunto de Guaraní, ¿vale? Es también el arquero tricampeón, así mismo, compañero, un aporte, un dato importante para que también la audiencia pueda saber. Va a corresponder salida. Y podemos decir también que es tal vez uno de los arqueros más ganadores de lo que es la Liga Limpeña de Fútbol. Y sí, con espalda ancha, ya con títulos de nuestra gloriosa liga, con muchísimas, pero muchísimas experiencias los arqueros. Ahí va dejando picar el jugador Rubén Cáceres, va dejando para el portero José María Ferreira, otro también de gran pasado, como también se dice, uno de los grandes referentes también en el arco de lo que es la Liga Limpeña de Fútbol, José María Ferreira. Va levantando José María. Está buscando Cachito Jiménez. Está la marca del Colo Jiménez. Va tocando bien para que maneje el jugador Jara, que va levantando el pelotazo para que corra Nelson Cano. Va tratando de llevar. Está la marca de Barrios. Va cubriendo bien Barrios. Va sacando la pelota por un costado. Va a corresponder lateral. Y lo va a levantar el Colo Jiménez. El Colo para levantar el partido hasta el momento está igualado 0-0. Estamos en el Coliseo Deportivo de lo que es la Liga Limpeña de Fútbol. Un acierto tremendo de nuevo el darle vida de nuevo a este Coliseo Deportivo al Coronel Carlos Garcete. Estamos viendo un espectáculo de primera de nuevo, una finalísima que estamos teniendo en este partido, Ale. Es algo muy lindo, Jorge, realmente fue lo más acertado de toda esta dirigencia realmente. Porque cuántos años consecutivos escuchamos, se está mirando las graderías de la liga, del estadio para la